humildad, tener consideración por el otro, y que obviamente que cuando uno tiene buenas características y buena recepción y buena predisposición, las cosas mejoran recíprocamente. Bueno, esta es un poquito la introducción que quería compartir sobre esta semana, sobre el concepto de la humildad y la pareja y la cuarentena, y obviamente que todo se trata de ceder un poquito, de ser buena predisposición, de si uno se pone con su ego y comienza a chocar, a veces para desarticular una discusión, cuando una persona está discutiendo con el otro, una discusión es una pelea, es más que un ataque. Una persona cuando grita o cuando se enoja está defendiéndose, está como en una actitud de amenaza. Y si uno le tira leña y le tira más querosén, se hace la fogata del Agua Omer, ¿no? Porque el otro le devuelve, y el otro le responde, y el tercero le dice el otro. Y el Agua Omer empieza la fogata, y de repente terminan los dos peleados, resentidos. Entonces, la tarea, la semana esta es la semana de la humildad, que es rectificarse y ceder. O tiene que ver con decir gracias y reconocer. Así que bueno, le doy gracias a mi señora que está en el otro pantalla también, por ahí. Y reconocemos también, reconocer cuando uno está equivocado y dar las gracias por todo lo que el otro hace. Es importante también, que es la semana de Od. Así que bueno, esta es una pequeña introducción. Quería saber cómo andan ustedes. Vamos llegando y vamos esperando a que se presente el rabino Yocrón, que está acá con nosotros. ¿Alguno quiere comentar algo antes de empezar? Bien. Bueno, estamos para comenzar. Shavuot Tov a todos, buena semana. Vamos a introducir al rabino Itzhak Yocrón de Arizal Center, que realmente es experto en temas de pareja, Kabbalah, autor del libro Torah Terapia, que habla sobre cómo usar enseñanza de la Torah para aplicarlo en la pareja, y bueno, consejero matrimonial y también coach en todo eso. Así que bueno, le damos la bienvenida. Gracias, Itzhak, por estar con nosotros. Bienvenido. A ver, te tengo que dar el autorizar yo. Ahí está. Dime si se escucha bien. Gracias, Yossi. Shavuot Tov. Dime si se escucha bien, si están escuchando bien. ¿Escuchan bien, Yossi? Perfecto, de 10. Excelente. Ok, perfecto. Bueno, entonces, antes que nada, Shavuot Tov, y quería agradecer a Yossi Levi, a Beth Chabad, Yarjo, que me han invitado para compartir con ustedes esta charla, este encuentro virtual. Y justamente hablando con Yossi, cuando me propuso para dar esta charla, me dice, ¿cómo te presento? Y yo le dije, bueno, preséntame como la vez pasada, que habíamos dado una charla también ahí en el mismo Bet Chabad. Justamente vimos que la fecha coincidía, fue justamente hace 2 años, en mayo también, el día que me escribió era el 5 de mayo, y no hay casualidades. Entonces le dije que sí, que con mucho gusto vamos a compartir algunas ideas, algunos consejos prácticos. Un minuto nada más. Voy a pedir a todos que pongan los micrófonos. En realidad lo voy a cerrar de acá. Si alguno lo quiere abrir después, lo puede abrir para hacer una pregunta, pero lo voy a cerrar de acá. Y Itzhak, podés seguir. Ahora ahí te habilité. Bueno, entonces, como estaba diciendo, que no hay casualidades, y justo el momento y el día que Yossi me invita para dar esta charla este año, justo coincidía
con la misma fecha de hace 2 años, donde también compartí con ustedes, algunos estaban, otros no sé, en Bet Jabad mismo, un Motzei Shabbat, donde hablamos también algunos temas relativos a la relación matrimonial. En este caso, es un placer, un gusto volver a compartir con ustedes de manera así virtual, pero la idea es transmitir algunas ideas, algunos conceptos, algunas experiencias también que hemos manejado en todos estos días de cuarentena, tanto mi esposa como yo, que seguimos atendiendo, aunque sea de manera así virtual, casos que han sucedido y cómo realmente aprovechar. La idea es siempre cómo tener una actitud mental ante una crisis, ante una situación así compleja que nadie se esperaba y como de la noche a la mañana todos nos encontramos con nuevas rutinas, con nuevos cambios, con toda una realidad cambiante. ¿Cómo podemos hacer para mantener ese eje, ese equilibrio? Y sobre todo no nada más eje y equilibrio, sino también una actitud positiva. La actitud positiva no es nada más decir hay que ser positivos, como siempre decimos, hay que pensar en positivo, hay que ser positivos. Una cosa es decirlo, otra cosa es cómo generamos esos cambios dentro de nosotros para no nada más decirlo, sino también sentirlo. En cuanto al tema de cómo conectar con el sentimiento, que creo que eso es un desafío para todos nosotros, todas las parejas, todas las familias, porque en realidad se genera una dinámica familiar, cómo generar un sentimiento realmente de positivismo, una actitud que nos ayude a llevar mejor esta situación y sobre todo a transformarla. Sabemos que en el Hasidut, en el Tanya, en la Kabbalah, hay 2 aspectos, hay 2 trabajos espirituales. El ser humano viene al mundo y el Tanya explica que hay 2 abodot, 2 servicios espirituales en el cual el ser humano se encuentra y debería actuar. Uno se llama Itkafia, otro se llama Itafja. Itkafia significa contención, Itafja significa transformación. Contención significa contener una situación, contener un impulso, por ejemplo. Uno viene a este mundo no para dar rienda suelta a sus impulsos, a sus palabras, a sus ideales, sino para desarrollar los positivos y contener los que no son productivos. Entonces uno tiene una tendencia al enojo, una tendencia quizá a la depresión, una tendencia a la negatividad. Uno tiene que identificar esa tendencia no es productiva para mí. Vine a este mundo con una misión de itkafia, de poder contener este impulso para que no se exprese y haga daño a los demás y tampoco a mí mismo. Esa es la primera clave, primer consejo de conciencia. El ser conscientes de los impulsos internos que me están causando daño y que causan daño a los demás. Y ahora que estamos todos en familia, reunidos, esposo, esposa, madre, padre, hijos, en una misma casa, 24 horas compartiendo, se genera un clima que muchas veces puede repercutir negativamente en los demás de acuerdo a cómo uno reacciona. Entonces uno a veces se siente enojado o defraudado o nervioso o preocupado por la situación, ya sea económica, ya sea que uno no puede visitar a unos padres, quizá hay gente enferma. ¿Cómo hacemos para que esos estados anímicos no nos hagan mal a nosotros mismos y no lo contagiemos, entre comillas, a nuestra familia más cercana que está conviviendo con nosotros, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos? Eso es muy importante entonces, aplicar la contención, decir, no porque yo lo sienta, significa lo tengo que expresar si realmente hace un daño al prójimo. Contener no significa reprimir. Y eso es muy importante aclararlo porque reprimir, una emoción reprimida, sí genera un daño a nivel biológico, a nivel físico, a nivel de salud. Eso está estudiado y lo trabajamos mucho en los fenómenos, que a veces hay enfermedades que también nos vienen a consultar cuál es la raíz emocional de esta enfermedad, tanto en biodecodificación, bioneuroemoción. Y cuando uno reprime emociones,
sí genera daños, incluso enfermedades en el organismo. Por eso no es un reprimir la emoción, sino es contenerla. Contenerla significa como cuando en una relación de pareja una persona se pone mal, ¿qué debemos hacer? Empatizar, lo que se llama contenerla. Contenerla significa abrazarla, significa entender la situación. Eso es contener, no es reprimir. Cuando una esposa está mal por algún motivo emocional, uno no le puede decir, cállate, no te sientas mal, tienes que tener actitud positiva. No funciona de esa manera porque no estás conectando con la emoción de la otra persona. Estás queriendo que ella cambie la forma de actuar, pero no estás conectando con la emoción, no estás conteniendo la emoción de la otra persona. Entonces, en un ejemplo de casos así que pueden suceder, y digamos que la mujer o el hombre, digamos que la mujer se pone angustiada, ¿qué tiene que hacer el hombre en ese momento? Contener esa emoción, ayudar a contener a la persona a través de la empatía, a través de conectar con el sentimiento, de decir, no solamente te entiendo, sino trato de sentir, tienes razón en lo que estás sintiendo, y desde ahí generar un diálogo positivo, desde la contención, no desde la represión, no decirle, no tienes que sentir eso no tiene sentido, eso no nos ayuda ahora. Eso no es pensar en positivo, eso no es actitud positiva. Todos esos son reclamos, todo eso es querer que el otro ser humano reprima su emoción. Entonces, ese es el primer consejo, ayudar a contener. Itkafia, contener significa darle una expresión positiva a esa angustia o a ese temor o a esa emoción que estamos teniendo. Igual en las midot, como explicó Yossi al comienzo en la introducción, estamos en el Omer, estamos trabajando nuestras midot, cualidades emocionales. Entonces, la contención significa si quiero gritar, no es que puedo gritar frente a los demás y llenarles y transmitirles esa ira o ese enojo que tengo, o ponerme una cara triste, una cara de bajo ánimo a los demás, porque los demás también se ven influidos por esto. ¿Qué tengo que hacer si en realidad lo siento? Contener. Contener significa procesos de contención de esa emoción. Segundo consejo para contener la emoción es la meditación. Entonces meditamos cuál es el origen, por qué me siento realmente mal, angustiado o enojado. Cuando uno medita en el origen de la emoción, le trata de buscar otro significado, el cambio de percepción. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a ver cómo esta situación, que no tengo trabajo, que tengo que pagar las cuentas y me genera una angustia, vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a ver cómo, sin que eso me baje mi estado de ánimo, cómo lo puedo solucionar. Como dice el dicho, si lo puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Y si no lo puedes solucionar, ¿por qué te preocupas? Es como un chiste, pero quiere decir, la preocupación no es algo que te ayude a activar tu bienestar emocional y no te ayuda a resolver tampoco. Entonces, meditar en eso, que la preocupación, el estado negativo, realmente no te ayuda, sino que complica más la situación. Entonces, en ese momento, pensar, tener una idea, tener un objetivo positivo en el cual te haga ver la situación de otra manera, de una perspectiva mucho más constructiva. Eso se llama contener, porque la visión que uno tiene ante la vida, ante los desafíos, ante los problemas, es como va a marcar tu emoción. Si lo ves todo negro, así va a seguir. Si ves esta situación del virus como algo realmente negativo, estás atrayendo más negatividad. Entonces, es verdad que es algo incómodo, es verdad que uno no quiere esto para toda la vida, eso es verdad, pero ya que esa es la situación, ¿cómo podemos nosotros ver la luz que hay dentro de la oscuridad? Como siempre dice el Hasidut, el Rebbe siempre decía, cuando hay tragedias, veamos la luz, veamos cómo aumentar en luz, como todos estos cursos que están surgiendo online, uno se conecta, tiene una gran energía, un gran valor, porque es buscar la luz dentro de la oscuridad.
Y eso te da esperanza, y eso te da ánimo, eso te da mucha más energía y valor interior. El cambio de perspectiva, el cambio como uno quiere ver la situación, eso va a afectar cómo lo sientes, el sentimiento y la emoción, que es lo que más tenemos que cuidar para mantener este positivismo en la familia y ante esta situación. Una historia que quería contar y que Yossi contó una similar, pero del lado del hombre. Justamente quería relatar una historia que ocurrió con el Rebbe acerca de una joven que quería buscar un novio, pero al igual, similar al caso de Yossi, esta joven había salido con muchos pretendientes, pero nunca pudo conseguir una pareja ideal. Y el Rebbe muchos años estaba atendiendo en las noches hasta tarde en lo que se llama yehidut, audiencias privadas que daban a las personas para que pedían consejos. Y esta joven dijo, quiero tener una audiencia para consejo sobre mi situación personal. Después de esperar varias semanas, porque hay muchísima gente, el Rebbe dedicaba horas y horas comenzaba la noche y hay días enteros que pasaba toda la noche despierto atendiendo gente hasta que amanecía. Esta joven entra y le expone al Rebbe su situación, que ella está estudiando en la universidad. El Rebbe se interesa mucho, ella lo escribe en una de sus notas que después se publicaron, todo lo que el Rebbe le dijo en esa audiencia privada, cómo el Rebbe se interesó por lo que estaba estudiando, qué materia estudiaba, qué profesores eran los que la enseñaban. Y ella le fue contestando y ya se quedó impresionada qué realmente interés tiene el Rebbe de ayudarme, de conectar con lo que me está sucediendo, hasta que ella llegó al punto principal y le dijo, Rebbe, también vengo porque no encuentro novio. Y esa es una situación que me angustia. Entonces el Rebbe le preguntó, pero dime, ¿qué pasó con este joven? Y la joven se quedó impresionada. Dice, ¿cómo el Rebbe sabe el nombre del joven con el cual salía hace apenas 2 semanas y que no resultó? Ella se queda atónita y le responde al Rebbe por qué no había realmente tenido éxito esas salidas. Después el Rebbe le dice, ¿qué pasó con este otro joven? Ella se vuelve a quedar atónita. Era el joven que había salido hace 2 meses y tampoco había resultado con éxito. Y así el Rebbe le va mencionando, nombre tras nombre, los varios jóvenes con que ella había salido, y ella, con cada uno, le decía al Rebbe por qué no había resultado. El Rebbe le dijo, quiero que tomes conciencia y pienses cuál es el hilo conductor que te hizo haber rechazado tantos pretendientes. Y ella dice, ella no pudo hablar en ese momento. El Rebbe continuó diciendo y le dijo, veo que en tus estudios también lees y tienes mucha literatura de novelas. Y en las novelas se retrata un escenario muy fantasioso, muy idealista. Y si tienes esa percepción a través de leer esas novelas, pues nunca vas a conseguir el novio, la pareja ideal en el mundo de la realidad. Porque esas novelas se generan justamente para llevar a la persona a un estado idealista, fantasioso, que no coincide con el tikkun, con el neshama, con el mundo real del mundo de Asiyá. Entonces le recomendó al Rebbe que entienda que el amor se basa en 3 puntos importantes y fundamentales. Si uno lo traduce al español, yo lo digo y lo enumero con estas siglas, S-I-R. Cuando uno aconseja pareja, muchas veces hacemos el énfasis en S-I-R, basado en lo que el Rebbe le dijo a esta joven. En hebreo es Shutafut, Ispatiyut y Kavod. En español, S de Shutafut significa sociedad, un socio
no solamente material, un socio espiritual. Esa es la S de socio. Y es de Ispatiut, significa interés genuino, socio, interés y cabot, y respeto. El Rebbe le dijo a esta joven, lo que tienes que buscar en el amor es justamente buscar esta persona, esta media alma que va a pasar a ser un socio tuyo, vas a tener empatía e interés con él y lo vas a respetar. Y esos son los tres valores fundamentales de una relación. Y el amor no es el que se siente explosivo de la primera vista. El amor es algo que va a ir creciendo con respecto a la vida, al pasar de los años. Tiene que haber una atracción de corazón, que se llama, como en otras cartas del Rebbe, dice Amshahat Alev, tiene que haber una atracción de corazón, porque si no, esa no es la media alma. La media alma que dice el Zohar, que cuando desciende el alma al mundo se divide en dos, esa atracción se debe sentir. Pero no piensen, dice el Rebbe, que esa atracción tiene que ser un amor fogoso que realmente no está basado ni en S, ni en I, ni en R, ni en una sociedad, ni en una empatía o interés, ni el respeto mutuo. Entonces tiene que haber atracción de corazón, pero saber que a medida que pasa los años, esto va a ir creciendo si uno tiene la actitud correcta. Y bueno, esta joven después cuenta que ella cambió su percepción y cambió su sentimiento hacia lo que es estar abierta realmente a una relación más armoniosa. Después ella se casó, tuvo hijos, etc. ¿Qué significa esto? Que si bien hay desafíos y retos en toda relación, la actitud, la percepción con que nosotros tomamos el desafío va a realmente guiar nuestra emoción. Si tenemos emoción positiva o tenemos emociones negativas. ¿De quién depende a fin de cuentas? No depende de los factores externos, depende de uno. Hay muchas historias que se cuentan en los Hasidim, en los relatos hasídicos, acerca de cómo quizás en las peores circunstancias estas personas podían mantener un estado de alegría y de satisfacción y de estar contento con la situación. Es algo que uno dice, ¿cómo puede ser? No es algo humano. En realidad el ser humano es más capaz de lo que se cree capaz. Y esa es otra regla. Hace un par de semanas fue el 2 de Iyar, que es el aniversario del nacimiento del rey Maharaj, con su famosa frase, Lejatjila a River. En principio hay que ir hacia adelante. ¿Qué significa hacia adelante? No estamos hablando, el Rebbe explica en una de las sijot que Lejatjila a River no significa que no voy a considerar los obstáculos que hay. Sabemos que hay obstáculos, pero la actitud debe ser una actitud de sobreponerme al obstáculo. No pensar que no existe el obstáculo, sino creer y confiar en que uno puede hacer frente al desafío y al obstáculo. Y un análisis más profundo de este concepto tiene que ver con las energías del alma, de la Neshama. En el Hasidut se explica que tenemos dos tipos de energía. Energía Makif y energía Penimí. La luz abarcadora, externa, digámoslo así, y la luz interna, la luz profunda, la luz Penimí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de energías que nos mantiene en existencia? Cuando hablamos del alma, por ejemplo, que sabemos que tiene 5 niveles, los primeros 3, Nefesh, Ruach, Neshama, están dentro, se llaman energías internas. Los 2 niveles más elevados, Haya y Ejidá, abarcan a la persona. Significa que no mitlabeshim ba'adam, es decir, no se invisten dentro del ser humano,
actúan como un aura, como una protección, energías externas. El tikkun, es decir, la misión de la persona es trabajar con las energías internas del alma. Nefesh, Ruach y Neshama. Y como la persona tiene que trabajar esas emociones, esos sentimientos, significa que depende del ser humano el estar en una energía alta, elevada de tikkun, o en una energía negativa de victimismo. No depende de más nadie otro. Por eso las energías externas la maneja Hashem. No tenemos acceso a ellas de manera directa. Tenemos de manera indirecta. Cuando trabajamos la parte interna, se refuerza la parte externa. Cuando trabajamos lo que tenemos nosotros que lograr, automáticamente también el medio externo se amolda a nuestra energía. Por eso una actitud positiva contagia también a las demás personas a nuestro alrededor. Nadie quiere estar al lado de una persona pesimista, negativa, que se queja. La gente le huye. ¿Por qué? Porque no es una energía de atracción, una energía que uno quiera compenetrarse. Por eso, este consejo siguiente, el cuarto o el quinto que le estoy dando, es saber que depende de nosotros generar una actitud interna positiva y que eso va a cambiar la energía externa. Entonces, queremos tener una energía positiva en la casa, una energía de superación frente al caos, frente a la complejidad que todos estamos viviendo y que a todos nos afecta, pero por lo menos en tu Bet HaMikdash Me'at, en tu pequeño Bet HaMikdash, en tu casa, que es el pequeño templo, aprendamos a tener energía más positiva, escuchar shiurim, clases, escuchar cosas que nos alienten, generar espacios entre todos de interacción positiva. Por ejemplo, como cada individuo en la familia es diferente, a una pareja la otra semana les recomendamos lo siguiente: ¿por qué no aprovechan este momento de cuarentena de una manera quizás más original, más positiva? Es verdad que los niños tienen su tarea, es verdad que los padres están preocupados con el negocio, cuándo van a abrir, cómo no van a abrir, los pagos, es verdad. Pero dentro del caos tenemos que buscar la luz. Entonces vamos a dedicar quizás un tiempo a conocernos más uno al otro. Entonces les propuse un ejercicio que entre todo el grupo familiar, hagan un test de personalidad. De hecho, yo mismo lo apliqué con mis hijos el otro día y hablamos acerca de las diferentes personalidades que existen. Y hablamos, hay personalidad introvertida, hay personalidad extrovertida. ¿Cómo es cada uno? Dentro de la introvertida hay varios niveles. Dentro de la extrovertida también. Podemos ver personalidad introvertida en las 7 sefirot que estamos contando del Homer. ¿Con qué sefirá te conectas más? ¿Con la Gesed, con la bondad, con la rigurosidad o el orden? ¿Con Tiferet, con la armonía, la belleza, el arte? ¿Con Netzach, que es el ir hacia adelante, es el impulso, la superación? ¿Con Hod, que es la humildad? ¿Con Yesod, que es la conexión, te gusta conectar, estar en contacto, en comunicación con los demás? ¿Con Malhut, que es el equilibrio, el autodominio? ¿Qué de esas sefirot tú tienes y promueves más en tu vida de manera natural? ¿Cuál es tu naturaleza? Y así se genera entonces, primero estamos aprendiendo sobre Hasidut, Kabbalah, espiritualidad. Estamos ayudando a conocernos a nosotros mismos. Estamos conociendo cómo son la estructura interna de cada miembro de la familia. Entonces le damos nombre: tú eres más Gesed, tú eres más Geburah, tú eres Tiferet, aunque todos tengamos todos, pero entonces se genera un autoconocimiento aprovechando esta situación. Otro ejercicio que es importante hacer para
Esto sí, ya para descargar negatividades que todos tenemos y las preocupaciones. En un entorno familiar, sentémonos en la mesa y que cada uno empiece a hablar de cosas que realmente le está afectando esta cuarentena. Y que cada uno diga, si a mí me afecta porque no puedo estar con mis amigos, porque no puedo salir a trabajar o porque no puedo hacer las compras comunes, pero no nada más cómo te afecta, sino qué emoción te está afectando. Te afecta en el sentido que te sientes triste, que te sientes desanimado, que te sientes deprimido, que te sientes en un tipo de incoherencia porque no puedes controlar tu mente con tu emoción. Vamos a hablar de eso, cómo nos afecta a cada uno de nosotros y que cada miembro, un hijo, diga cómo le afecta, el otro cómo le afecta. Después, digamos, y hagamos el ejercicio, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo lo estás manejando tú, David, Moshe, Yossi? Y uno también como padre, decirle a nuestros hijos cómo lo estamos manejando nosotros mismos, qué herramienta estamos utilizando. Es verdad que a veces nos desanimamos, pero ¿qué hacemos cuando nos desanimamos? Y también ahí estamos educando a nuestro entorno familiar y esta crisis, esta cuarentena, podemos de esa forma también tener una actitud y llevarla de una manera más positiva. Otro consejo. Como estamos también en el Omer y no hay casualidades, esta cuarentena nos toca muchos de los días del Omer. Y basado en lo que dice el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov dice que cada persona es un espejo tuyo. Y en el Omer tenemos que aprender, y esta es una oportunidad magnífica, para aprender a sanar relaciones. Esposo con esposa que se llevaban mal o que discutían mucho, es una oportunidad para aprender cómo resolver estas discusiones. Una vez le preguntaron al Rebe, pero ¿cómo resolvemos una discusión que llevamos años con mi esposa? Y realmente cada vez que hablamos de estos temas nos matamos y nos gritamos. El Rebe le dijo lo siguiente: una discusión de pareja tienen que saber que no la van a poder resolver toda de una vez. Entonces, así como una persona no puede comerse un sándwich de una sola vez, sino mordisco a mordisco. Las discusiones graves de pareja, dijo el Rebe, tienen que ir resolviéndola poco a poco. Aprendan a extraer los detalles de esa discusión y de a poco ir resolviendo detalle por detalle, porque dijo el Rebe, toda discusión no es de un solo tema. Esa discusión tiene varios subtemas. Entonces, analicen cuáles son esos subtemas y vayan solucionando de a poco tema por tema, sin imponer en el otro formas de actuar, sin juzgar al otro por lo mal o lo bueno que fue en el pasado, sino de ahora en adelante. Entonces, es en conjunto, no decir tú lo vas a hacer porque yo lo digo, yo lo voy a hacer porque tú dices. No, vamos a buscar esa unión del alma, como dije antes, SIR, Shutafot, Patiyut, Kabod, sociedad, interés y respeto. Vamos a formar una sociedad, no solamente de socios en el cuerpo, en el mundo material, sino una sociedad de alma espiritual. Somos un conjunto de unión absoluta del alma y así vamos a resolver este conflicto. Ijpatiut, con interés mutuo, es decir, con empatía. Yo me pongo en tu lugar, tú te pones en mi lugar, y con kabod, es con respeto. Si se siguen esas tres normas fundamentales, van a ver cómo problemas muy complejos se pueden ir resolviendo. ¿Por qué? Dijo el Rebbe, no hay casualidad que dos almas se unen en matrimonio y que tienen hijos específicos, no hay ninguna casualidad. Lo difícil está en ver y en ser conscientes de que realmente
pueden superar cualquier dificultad que se enfrenten en la vida. Si no pueden y no encuentran estas formas o alternativas, obviamente, dijo el Rebe, vayan a alguien que los guíe, a un guía, para que los ayude a entender cuál es el conflicto y ahí ir solucionándolo. Entonces, volviendo a lo que decía el Baal Shem Tov, que cada uno es un espejo del otro. Entonces, cuando uno ve algo negativo en el otro, si uno rechaza, y de hecho eso lo hablaba hoy en la seudá, en la comida con mis hijos, perdón, mi esposa, es decir, lo que te molesta del otro, sabemos que es algo que uno tiene que mejorar. Estamos en familia, entonces propuse lo siguiente, y los propongo a ustedes también, como algo interactivo, también a nivel familiar. Puede ser una cena, un almuerzo de 20 minutos, media hora, 15 minutos, pero ahí está el desafío de los padres, cómo lograr esto de manera interesante, y que se sienten y decir, aquí somos 5, estamos papá, estamos mamá, está David, está Moshe, está Yossi. Perfecto. Bueno, quiero que hagamos este ejercicio en el cual cada uno va a decir qué debe aprender del otro. Y de esa manera explicamos el concepto del Baal Shem Tov, del espejo, podemos contar una historia del Baal Shem Tov para hacer más atractivo el momento y más positivo esta acción. Entonces uno dice al otro, Moshe, ¿qué aprendes tú de Yossi? ¿O qué deberías aprender de Yossi? No ser como el otro, porque cada uno es independiente, es individual, tiene un valor específico como Neshama y como ser humano, como dije antes, en el conocimiento de uno mismo, que es el ejercicio anterior que les dije, que cada uno se reconozca en qué sefira es, qué energía tiene, si Gesed, si Makebura, etc. Este otro ejercicio, este otro consejo, viene para desarrollar lo que es la empatía y el respeto. Entonces, David, ¿qué aprendes? ¿Qué deberías aprender tú de Yossi? Quizás Yossi es más ordenado que tú, entonces David toma conciencia así. Debería aprender a ser más ordenado. No voy a ser como Yossi, porque Yossi es Yossi, pero voy a aprender de él y no simplemente enojarme porque él no es como yo y somos diferentes, no nos podemos llevar bien, cada uno tiene su carácter. Es verdad que cada uno tiene su carácter y resolución de conflictos familiares requiere que cada uno conozca su carácter y en qué momentos pueden interactuar sanamente, en qué momentos no. Pero sí, cada uno debe aprender algo del otro. Yossi, ¿qué tienes tú que aprender de David o de Moshe o de papá o de mamá? Y papá también decir, ¿qué tengo que aprender yo de mi esposa? Y la esposa decir, ¿qué aprendo yo de mi esposo? Y de esa manera le estamos inculcando también a los niños, a la familia y a nosotros mismos que tenemos que ver la interacción familiar como una posibilidad de crecimiento personal y de tikkun amidot. Entonces eso es algo también maravilloso. Y los padres también decir que aprenden ellos de cada uno de sus hijos. Entonces yo como padre debo decir, ¿qué aprendo yo de David? De David yo aprendo esto, de Moshe aprendo esto, de Yossi yo aprendo esto, para que los niños no vean a los padres como son todos los que ordenan, los que mandan, los que, entre comillas, bajan líneas, sino que también ellos aprenden. Y eso es el concepto también, valga la redundancia, de la humildad que habló Rav Yossi al principio. También nosotros tenemos que demostrar esa humildad ante nuestros hijos. Hay una historia que justo me sucedió esta semana con una pareja, una anécdota muy interesante. Una pareja estaba discutiendo y a veces, imagínense en cuarentena, en una casa donde están los niños también presentes, los niños a veces se enteran de que hay discusiones o escuchan gritos, que a veces no sucede así cuando es un
situación regular, que están a veces en el colegio, están en casa de los amigos, pero al estar 24 horas en la casa, se dan este tipo de situaciones. Entonces, bueno, la pareja me llama, vemos formas de cómo ir solucionando los conflictos, las raíces de los conflictos, pero a los 2 días me llama el esposo y me dice, Rav, te quiero contar algo. Dice, sí, cuéntame. Bueno, ¿te recuerdas que estábamos trabajando este conflicto de la discusión? Digo, sí. Te quiero contar algo increíble, que mi niña de 8 años, ayer en la noche, me dice, papi, ¿por qué estabas discutiendo con mami? Entonces el padre le dice, bueno, porque hay cosas que discutimos, somos mayores, hay cosas que somos diferentes. Y la niña le dice, pero papi, no ganas nada discutiendo, tienes que perdonarla. A mí también me pasó lo mismo con una amiga hace 3 meses que no me prestó un juguete que yo quería y a mí me molestó, pero después dije, ¿qué gano? No gano nada, mejor la perdono y sigo siendo amigo de ella. Eso le dijo la niña de 8 años al padre. El padre viene al día siguiente, me lo cuenta emocionado, me dice, esa fue la mejor lección que tuve en todos estos años. Y nunca me imaginé que mi hija me había llamado para decirme esto, ni tampoco me imaginé que mi hija tenía esa percepción, esa capacidad. Yo creo que Dios, Hashem, le puso esas palabras a mi hija para hacerme a mí entrar en conciencia de cómo cambiar mi percepción y realmente darme cuenta que no tiene sentido una discusión, por más excusas o motivos que yo le vea, sino que el desafío es buscar esa unión y trascender realmente la discusión. Una historia increíble que me emocionó mucho también y le dije a él, esto es maravilloso. Y son oportunidades también que tenemos, que nos da de alguna manera esta situación, esta cuarentena, que dicho sea de paso, el concepto de cuarentena, ¿qué significa? Si fue cuarentena, sabemos que el número 40 es número especial, espiritual, en la Torá, 40 días que estuvo Moshe en el monte Sinai para recibir la Torá, 40 días de perdón, 40 años en el desierto, 40 es la edad en que el hombre, dice, puede entender la sabiduría de su maestro. Como dice el Talmud, hasta 40 años lo que el hombre aprende de sus maestros no lo elabora ni profundiza ni lo interioriza en su conciencia. A los 40 años sí. Entonces, cabalísticamente y a nivel energético, el número 40 y el concepto de cuarentena es un cambio radical de conciencia. Es un periodo de transformación, un periodo de elevación de la conciencia, un periodo de sanación. Como vemos en el desierto, 40 años estuvieron en el desierto para que muera la generación anterior y entre una nueva generación con una nueva conciencia. Igual tenemos que aprovechar nosotros esta cuarentena, verla como un proceso de renovación, de dejar y hacer morir nuestros hábitos pasados, nuestros ideales pasados negativos, nuestra midot. Y esa cuarentena justamente es lo que va a surgir, a llevar y conllevar a esta nueva conciencia de más unión, de más armonía, de más paz, y que Hashem nos ayude, que Dios nos ayude realmente a aprovecharla de manera correcta, de manera profunda, para nuestra casa, nuestra familia termine renovada, con Shalom Bait, una paz de hogar absoluta, y esa paz hogareña nos lleve también a que nuestro hogar vaya, nuestra familia se dirija a Jerusalén, toda la familia juntos, como está escrito, que Al Gadol Yashuv Bena, una gran congregación, se va
a reunir en Jerusalén con la llegada de Mashiach Tzidkenu, Bimherá B'Yameinu. Amén. Muchas gracias, Yossi. Si tienes algunas palabras, algunas preguntas, si tenemos algunos minutos, con mucho gusto. Perfecto, muy bueno. Quería abrir el chat, si alguien quiere escribir alguna pregunta o hacerla vía micrófono. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario de lo que escuchamos? Shkoyach, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Gracias. A ver, pueden poner las camaritas, que no nos vimos las caras. A ver, hay pocos que pusieron la camarita, vamos a saludarnos un poquito. ¿Cómo estamos? Aquí a esta hora estamos todos acostados. Y bueno, no importa, no pasa nada. Ahí está, veo Sergio, Alexis. Esta cuarentena seguro que los horarios cambiados lo tenemos todos, ¿no? Cuando vuelva la normalidad vamos a hacer... está todo pospuesto 3 horas. Arrancamos a dormir a las 3 de la mañana, nos levantamos a las 9, no sé cómo cada uno maneja su horario. ¿Cómo? ¿Hay una pregunta? No veo ninguna pregunta. Alguien preguntó cómo manejar el enojo. Bien. Ahí está, conté. Alguien preguntó cómo manejar el enojo. Si quieres, doy un minutito de... Sí, sí. Ok, para el manejo del enojo, lo primero que hay que hacer es considerar la raíz del enojo. ¿Qué es lo que te hace enojar? Si es un enojo tuyo contigo mismo, si es un enojo de una causa externa de la situación del mundo, del país, si es una actitud de la esposa o de un familiar o de un hijo, ¿cuál es la raíz? Eso primero. Segundo, pregúntate por qué esto te enoja. Tercero, saber que todo enojo tiene que ver con un ego que no está siendo transformado. Entonces, porque es muy profundo, este tema lo tratamos en otro tipo de charlas donde hablamos que hay un ego muy profundo que el enojo es el que lo despierta para trabajarlo a través de toma de conciencia, a través de humildad, a través de, como dije anteriormente, contención y transformación. Contención de la situación que te genera el enojo, tanto interna como externa, y después la transformación. Hay vías, hay métodos, en las sesiones particulares trabajamos todos estos temas, porque cada uno tiene otra raíz, y obviamente es mucha tefilá también, porque la tefilá sincera con Kavaná genera humildad, y el enojo justamente es el ego, entonces lo transformamos con humildad. Después, en otras charlas hablamos del enojo de santidad, que es otro concepto de los tzadikim, etcétera. ¿Qué significa el enojo en ese nivel? Que no es el que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el enojo más que viene del ego. Entonces, trabajar ese ego, pedir perdón a quien haya que pedir perdón, pero sobre todo aprender la lección. Cada enojo nos viene a enseñar una lección. Y cada situación que nos enoja nos viene a enseñar una lección. Y eso es lo que tenemos que ir descubriendo en el enojo. Ahí está, muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Excelente, gracias. Ahí está Diego Dueck. ¿Quién va a hablar? Familia Cordon. Ahí estamos. Karina. Así que, bueno, muy bueno. Me pareció algo muy bueno que también escuché sobre el enojo el otro día, hablando sobre esto, que esto de que cuando una persona se enoja empieza a construir barreras, y si vos lo atacás, va a levantar cada vez más la barrera y más se va a sentir atacado. En cambio, si vos le tirás, disculpame, le pedís perdón, aunque sea que no pienses que el otro tiene razón, pero vos le decís, vos tenés que pensar que él tiene su manera de ver las cosas y vos tenés la tuya. Entonces lo que hay acá es un conflicto de pensamientos
Y si vos le empezás a discutir sobre su manera de ver, estás atacando a su estructura. Entonces vos decís, mira, discúlpame, no entiendo por qué esto te molestó, y ahí desarmás un poco la defensa. Y después decís, a mí me parece, yo entiendo que a vos te parezca esto así, pero a mí me parece de otra manera, podría ser una buena manera de desarticular también el enojo también. Y bueno, otra idea es contar hasta 10, ir a tomar agua, ¿cómo es el ejemplo de tomar agua? Bien. No, había un ejemplo de que había una vez un rabino que le decía a mi marido, tenemos problemas de matrimonio, entonces dice, cada vez que querés decir algo a tu marido, toma agua y tenelo media hora y después escupí el agua. Eso es una segula. Después volvió al tiempo y le dijo, la verdad que estamos pasándola excelente, porque me parece... Y bueno, le dice, funcionó la segula, funcionó, pero bueno, funcionó también la idea de que uno se calmó en ese momento de no entrar en la discusión. A ver, ¿alguna pregunta más? Queremos que termine la cuarentena, queremos ir a Jerusalén pronto. Queremos ir al Gan Eden. Hay una historia que quiero, para terminar, si me permite, Yossi, ya que hablamos que queremos ir a Jerusalén. Y a veces a uno le preguntan, bueno, pero ¿qué hace falta para ir a Jerusalén, para que llegue el Mashiach? ¿Qué está esperando? ¿Que todo el mundo sea tzadikim, que cumplan todo? Entonces eso es imposible, no va a llegar. Hay una historia que cuenta de Rabbi Elimelech de Lisensk, famoso hermano de Suya de Nípoli. Rabbi Elimelech de Lisensk decía a sus alumnos, ¿saben ustedes qué es necesario para entrar al Gan Eden, para que llegue el Mashiach? La sinceridad y la verdad. Eso es. Los alumnos dicen, ¿cómo es eso? Rabbi Elimelech le dice, bueno, a mí cuando fallezca me van a preguntar, ¿estudiaste bien la Torá? Voy a decir, no, la verdad que no. ¿Hiciste bien tefilá, rezo, la plegaria con Kavaná? Voy a decir, la verdad que no. ¿Cumpliste bien las mitzvot con todo el idur, con toda la belleza? No, la verdad que con todo el idur, toda la belleza, no. Entonces los ángeles me van a decir, bienvenido al Gan Eden, dijiste toda la verdad. Es como decir, la sinceridad no significa que uno no tiene que hacerlo más que uno, pero como dijo el Rebbe, el Mashiach va a llegar porque tiene que dar una promesa y no necesariamente todos tenemos que ser justos y perfectos para que llegue el Mashiach, pero sí ser sinceros, sí decir la verdad, sí saber nuestro nivel y que queremos crecer más, porque no es autoengañarte, es decir, yo sé mi nivel y sé que quiero más, pero no soy el tzadik gamur, y eso es lo que Hashem está esperando realmente, y que sea pronto que ya esta cuarentena, como dije anteriormente, sirva de transformación para llegar a esta época de Biat Mashiach. Amén. Bueno, muchas gracias. Yo quería compartir también, escuchar algo del rabino Manis Friedman, que él habló en un video, y él decía que un poco esta cuarentena tiene la función de permitir a las familias que mucho tiempo no tienen para estar juntos, a las parejas para compartir tiempo juntos y conocerse y conocer. Uno a veces en estos momentos conoce a cada uno de sus hijos y conoce bien la personalidad y descubre cosas de ellos que a veces no la tenía tan en cuenta, y conoce a la pareja y aprenden en la convivencia. Muchas personas vaticinaban muchísimos problemas de pareja a nivel social, pero el número fue mucho menor a lo que esperaban los estudiosos sociales. El tema es que uno empezó a aprender y a conocer a la persona con la que vive, y a los hijos y a la familia, y empezó a vivir sin poder irse de la casa, muchos, los dos, compartir mucho más tiempo juntos, y obviamente que, bueno, por lo menos mi experiencia personal es que fue, en ese punto fue bueno, que uno a veces está con los hijos, con la familia, con todo, pero bueno, creo que ya pasamos esa fase, ya los 40 días pasaron, los 45 días, ya estamos para la nueva, así que esperemos que no sea como dice, que cuando Mashiach venga, cuando todos hagan Teshuvá, pero nosotros esperamos que venga también antes, que no hace falta que esperemos que haya, todos hagan, aunque sea uno solo que haga
ya es suficiente para que venga Mashiach. También es la situación. Así que bueno, saludos a todos. Bueno, Shavuot Tov, gracias a todos, sí, gracias a todos por participar, por estar, un placer. Y ojalá que la próxima nos veamos ya físicamente, en vivo. Y Alexis quería decir algo. ¿Ves? No, amén, amén. Estaba diciendo amén a todo lo que dijiste. Bueno, saludos por ahí, bueno. Uri, Rubén, Dafni, Marcelo, Graciela, bueno, Yoram, Mordi y Jessy, Ariel, espero no olvidarme de nadie, yo voy nombrando, pero espero no olvidarme de nadie. Así que Manu también. Shavuot Tov para todos. Si Dios quiere trataremos de armar otra también. El lunes hacemos la Cobomer virtual. Todos los días de la semana estamos tratando de hacer shiurim para que puedan sumarse. Y bueno, cada uno aprovechar este tiempo para superarnos. Me gustó mucho lo que dijo el Rabino del número 40 con hacer un cambio fundamental en la vida de cada uno. Bueno, Shavuot Tov. Chao a todos. Gracias. Chao, chao. La próxima con pizza, exactamente, ahí está. Vaya con pizza. Con pizza. También, podemos hacer con pizza cada uno en la casa, pero no tiene el mismo gusto, ahí está. Obvio. La compañía es lo principal. La compañía es lo principal, ahí está. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos. Shavuot Tov. Chao. Chao. Chao.